¿Qué onda, bastardos? El día de hoy le voy a enseñar cómo hacer la capa de repositorio del proyecto que está haciendo en Spring Boot. Vale, primero tenemos que crear nuestro paquete de repositorio, que se llama repositorio. Luego dentro de este paquete creamos nuestra interfaz llamada Pokémon Repository. Vale, ¿cómo le decimos a Spring, al contenedor de Spring, de que esta clase o esta interfaz va a ser un repositorio de nuestro objeto, colocando la notación repository? Esto va a extender de uno de los repositorios que nos brinda JPA, que es JPA Repository. Vale, este repositorio recibe dos argumentos en su genérico. Uno es el tipo de dato de la clave primaria. Bueno, el primero es la entidad, que es Pokémon, y el segundo argumento es el tipo de dato de nuestra llave primaria. En este caso es de tipo long. Vale, hay dos formas de realizar operaciones CRUD dentro de nuestro repositorio. Bueno, de hecho son tres. Una es mediante la convención de nomenclaturas de Spring Data JPA. La otra forma es mediante consultas customizadas con JPQL. Y la otra son consultas nativas a la base de datos. Con la notación eh, transactional y la notación modify. Vale, vamos a usar primero la primera forma. Si vamos a nuestro JP repository, vemos que contiene métodos, como pueden ser el caso de SaveManFlux, pero estos son métodos propios de esta clase, de esta implementación. Pero si vamos a list CRUD repository, que es tiende de CRUD repository, vemos que aquí CRUD repository tiene métodos para guardar, como pueden ser el método save, el método save all, el método find by ID, buscar por ID, método exist by ID, tal. Tiene varios métodos, también eliminar y tal. Ok, así que al ser nuestro repositorio JPA una extensión de CRUD repository, también tenemos acceso a esos métodos. Por lo tanto, vamos a crear este repositorio una prueba unitaria. Vamos a generate y damos a test. Colocamos o decoramos esta clase con la notación input test para decirle que va a ser una clase de pruebas. Y inyectamos nuestro repositorio. ¿Cómo inyectamos? O la famosa inyección de dependencia con la notación auto-wired. Colocamos este dato como private y vamos a inyectar nuestro repositorio. En este caso es Pokémon Repository. Ya tenemos nuestro objeto creado e inyectado en nuestra clase, así que vamos a crear el método por el cual vamos a hacer la prueba. Le damos a public, este método no va a retornar nada. Se va a llamar guardar Pokémon. Vale. Decoramos este método con la notación test para indicarle que va a ser un método de testeo. Y aquí colocamos lo que queremos que haga el método, ¿no? En este caso vamos a usar nuestro Pokémon Repository y vamos a usar el método save. Vale, este método recibe como objeto una entidad. Si se dan cuenta, recibe una entidad. Le damos aquí, vemos que recibe una entidad. ¿Y cómo le pasamos esa entidad? Vamos a tener que construir nuestra entidad. Lo hacemos de esta forma, instanciando el objeto Pokémon, creando una instancia de Pokémon. Esto va a ser igual a Pokémon.wheel-builder. Vamos a construir el objeto Pokémon, ¿ok? Con el patrón de constructor de constructores. Primero definimos, a ver, vamos a abrir nuestra clase de Pokémon y la vamos a poner a un lado. Y de esta forma vamos a trabajar. Ok. Tenemos primero el ID, perdón, que no se pone. Así que empezaremos por el nombre. Eh, Voy a usar esta web donde están los Pokémones. En este caso voy a copiar el nombre de Bulbasaur. Queremos agregar a Bulbasaur. El tipo va a ser de tipo planta. La cantidad, el ataque, en este caso aquí lo tenemos, que es 118 y la defensa es 111. Y de defensa tiene 111. Ok, aquí ya hemos construido nuestro objeto.
y le vamos a pasar al método save nuestra entidad que acabamos de crear. Vale, si le damos run, vemos que se va a ejecutar. Se está ejecutando nuestra clase de prueba y vemos que se ha guardado correctamente, ¿no? Este es un error de tema del JDK, que yo lo tengo en la versión 21, pero bueno, pueden ignorarlo, esta parte. Pero aquí vemos que nos ha insertado correctamente en nuestra base de datos. Vemos aquí la consulta JPQL que se ha hecho con Hibernate. Es insert into a la tabla TBL Pokémons y se ha ingresado todos estos campos que hemos. ¿Cómo corroboramos que se ha ingresado correctamente? Si le damos, hacemos un select en nuestra base de datos, vemos que se ha insertado el Pokémon Bulbasaur, ¿no? Vale, así que si está funcionando correctamente. Aquí hemos usado la convención en nomenclaturas de Sprint con el método save, pero nosotros podemos crear nuestro propio método. ¿Cómo hacemos eso? En este caso quiero listar, por ejemplo, todos los Pokémones de mi base de datos. Lo que hago, o lo que puedo hacer, también puedo usar la convención en nomenclaturas, pero vamos a variar un poco. Quiero crear el método, por ejemplo, este método nos va a retornar una lista de Pokémones. El método se llama get all Pokémons. Y vamos a hacerlo mediante con la notación query. Y dentro vamos a definir la consulta JPQL. Al nosotros usar Hibernate, que es un ORM, al hacer esta consulta podemos hacerlo tratando a las tablas de la base de datos como objetos. Por lo tanto, hacemos un select. Vamos a usar un alias aquí, que va a ser la P. Pokémon. No, select from, perdón. Select from, y usamos aquí nuestro objeto, no nuestra tabla en la base de datos, porque nuestra tabla en la base de datos se llama TBL Pokémon. Lo que usamos es nuestro objeto que tenemos aquí creado en nuestra entidad Pokémon. Vale, y esta consulta ya contiene eso, ya contiene una lista con todos nuestros Pokémones. Y vamos aquí a nuestro test, vamos a crear otro test. Copiamos esto y pegamos aquí. El método se va a llamar igual que el método que tenemos definido aquí, ¿ok? Get all Pokémons. Vale, este método no nos va a guardar nada, sino lo que va a hacer es retornarnos en una lista todos los Pokémones que tengamos en nuestra base de datos. Llamar Pokémon list. Eso va a ser igual a, usamos nuestro objeto de nuestro repositorio y vamos al método que acabamos de crear, que es get all Pokémons. Vale, imprimimos esto en consola. Podemos usar métodos a referencias usando Pokémon list y el método for each. Y aquí iteramos y bueno, podemos usar una expresión lambda o simplemente métodos a referencia, ¿no? Vamos a usar un método de referencia y vamos a probar este test. Vamos a testearlo. Está cargando. Vale, vemos que nos ha salido un error. Vale, aquí hay un error. Justo me salió error, pero era porque faltaba agregar aquí el alias. Ahora sí, vamos aquí y volvemos a testear esto. Vemos que nos trae de forma correcta aquí el objeto. En este caso solo hemos agregado un Pokémon. Por lo tanto, nos trae solamente una lista de Pokémon. Bueno, voy a agregar otro objeto para que se aprecie mejor. En este caso voy a agregar a Ivysaur. Es de tipo planta. Vemos su ataque cambia. Es 151 su ataque y su defensa es 143. 151 y 143. Vale, si agregamos esto, vamos a correr nuestro test. Y vemos que se ejecuta, perdón, de forma correcta. Ahora sí, volvemos a listar todos nuestros objetos, pero antes voy a definir algo. Estoy usando aquí como en la versión de JDK es 21, pero la que quiero usar es la 17. Así que aplicamos. Y de esta forma ya no nos va a salir un error tan grande. Así que run a nuestro test para obtener todos los Pokémon de nuestra base de datos. Y vemos que se ha ejecutado correctamente. Nos trae nuestros dos Pokémon aquí. Uno con el Pokémon ID1 y el otro ID2.
Y de esta forma se ejecuta correctamente nuestra consulta JPQL, nuestra consulta customizada a la base de datos. Sigan viendo para más videos. Adiós.